Mis padres me llamaron inútil toda mi vida y les creí, hasta que mi hermano, el chico de oro, su orgullo y alegría, entró en mi compañía suplicando por un trabajo. Mi nombre es Ethan Calvel, 34 años, y construí una startup tecnológica desde una laptop en mi garaje hasta un imperio de $200 millones. Pero al crecer, fui el saco de boxeo de la familia, el niño que no podía hacer nada bien, la sombra en la esquina de su foto perfecta. Mientras tanto, mi hermano mayor, Tyler, era su estrella brillante. Notas perfectas, mariscal de campo del equipo universitario. El hijo en quien depositaron todas sus esperanzas. Se burlaban, ¿por qué no puedes ser más como Tyler? Mientras yo fregaba platos o reprobaba álgebra, mis sueños de programar desestimados como a tonterías infantiles. Te cuento esto porque es la única manera en que entenderás el golpe en el estómago que sentí al ver a Tyler, el señor perfecto, sentado frente a mí en mi propia sala de juntas, con el currículum en la mano, un hombre destrozado que había dilapidado su pedestal. Esta es mi historia. Cómo me abrí paso a rastras de su desprecio, cómo intentaron destrozarme y cómo convertí su traición en mi victoria. Abróchense los cinturones. Es un viaje infernal y no querrán perderse un segundo. Crecí en un pequeño pueblo llamado Brighton, a las afueras de Denver, en una casa de 2 niveles que parecía acogedora por fuera pero se sentía como un campo de batalla por dentro. Mi padre, Greg, era entrenador de fútbol americano de secundaria, un hombre obsesionado con la disciplina, la victoria y la imagen de una familia perfecta. Daba órdenes como si fuéramos sus jugadores, no sus hijos, y su temperamento era una tormenta que no querías soportar. Mamá, Linda, era una agente inmobiliaria a tiempo parcial con una sonrisa para los clientes y un desprecio para mí. Siempre preocupada por su apariencia o las opiniones de los vecinos. Tyler, 3 años mayor, era su boleto dorado. El hijo que no podía hacer nada mal. Tenía los hombros anchos de papá y los ojos azules penetrantes de mamá. Un encantador natural que podía salirse con la suya en cualquier cosa. Yo, era el niño flaco con gafas gruesas, siempre encorvado sobre una computadora de segunda mano, juntando código como si fuera un rompecabezas que solo yo podía resolver. Papá irrumpía en mi habitación, con la cara roja, y gritaba, «Estás perdiendo tu vida en esas malditas máquinas». Sé un hombre, Ethan. Mamá suspiraba, «Eres una decepción. Siempre escondiéndote en tu pequeño mundo». Tyler se apoyaba en el marco de la puerta, sonriendo, y decía, «No te preocupes, yo haré que la familia se sienta orgullosa». Y lo hizo, durante mucho tiempo, mientras a mí me dejaban ahogarme en su desdén. La escuela secundaria fue una pesadilla. Sobrevivía un día a la vez. Brighton era el reino de Tyler. Era el mariscal de campo, el rey del baile de bienvenida, el tipo que todos querían ser o con quien querían estar. Yo era el nerd al que empujaban dentro de los casilleros, mis libros esparcidos por el pasillo mientras los niños se reían. Papá me arrastraba a cada uno de los partidos de Tyler, ladrando, «Mira a tu hermano. Tal vez aprendas a ser alguien». Yo me sentaba en las gradas, invisible, mientras ellos rugían por cada touchdown de Tyler. Una noche de viernes, gané una competencia regional de programación, primer lugar, premio de $1,000, mi nombre en el periódico local. Corrí a casa, aferrándome al trofeo de plástico barato, pensando que tal vez, solo tal vez, me verían. Mamá lo miró y dijo, «Eso está bien, Ethan, pero Tyler tiene una oferta de beca de Notre Dame. Eso es verdadero éxito». Papá ni siquiera levantó la vista de su cerveza, murmurando, «Computadoras, qué broma». Me quedé allí, con el corazón encogiéndose, luego caminé a mi habitación, cerré la puerta de un golpe y estrellé el trofeo contra la pared. Los pedazos se esparcieron por la alfombra y juré que nunca más rogaría por su aprobación. Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer, programando un programa que rastreaba las estadísticas de fútbol, esperando que a papá le importara. No le importó. A nadie le importó. Al año siguiente, mi tercer año de secundaria, las cosas empeoraron. Tyler estaba en su último año, disfrutando de su última temporada de gloria, y yo intentaba mantenerme discreto. Había iniciado un pequeño club de programación en la escuela, solo unos pocos geeks construyendo aplicaciones en la biblioteca después de horas. Hicimos una aplicación de presupuesto para estudiantes y tuvo cierto revuelo, lo suficiente como para que el director nos invitara a presentarla en una asamblea escolar. Estaba nervioso pero orgulloso,
pensando que tal vez este podría ser mi momento. El día de la asamblea, me paré en el escenario, mi voz temblorosa, explicando cómo la aplicación ayudaba a los niños a administrar el dinero del almuerzo. A mitad de la presentación, Tyler y sus amigos del equipo de fútbol, en la primera fila, comenzaron a reírse lo suficientemente fuerte como para que todos los escucharan. «Alerta nerd», gritó uno de ellos y el auditorio estalló en carcajadas. Tyler no dijo una palabra, solo se reclinó con esa sonrisa de suficiencia, incitándolos. Me quedé helado, la cara me ardía, el director interrumpiendo torpemente mi presentación. Entre bastidores, oí a mamá, que solo había aparecido porque Tyler iba a recibir un premio de deportividad más tarde, decirle a un profesor: Ethan siempre ha sido tan vergonzoso. Gracias a Dios por Tyler, no lloré. En ese momento no. Caminé a casa solo, eliminé la aplicación de mi computadora y no hablé con nadie durante una semana. No solo me ignoraron. Se aseguraron de que supiera que no era nada. Entré al MIT con una beca completa. Un milagro que gané a través de noches sin dormir y un GPA de 4.0. A pesar del caos en casa, a nadie de mi familia le importó. Tyler estaba en Notre Dame, viviendo el sueño, y ese era su único enfoque. Mamá dijo: «MIT, eso está lejos. No esperes que te visitemos». Papá gruñó: «Será mejor que no desperdicies esa oportunidad como desperdicias todo lo demás». Tyler me envió un mensaje de texto: «Buena suerte, perdedor. No lo arruines». Empaqué mis maletas, tomé un autobús al aeropuerto y dejé Brighton sin una sola despedida. En el MIT, encontré mi tribu, chicos que hablaban mi idioma, que veían el mundo en algoritmos y posibilidades. Empecé a construir aplicaciones en mi dormitorio, cosas pequeñas al principio, ayudas para el estudio, modificaciones de juegos, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada de casa. Para mi tercer año, había creado Flow, una aplicación de gestión de tareas que se hizo viral en el campus, luego se extendió a startups en Boston. La vendí por $50,000 a una empresa de productividad, mi primera victoria real. Ese dinero fue mi salvavidas, un colchón contra el mundo. No se lo dije a mi familia. No merecían saberlo. Lo usé para comprar una mejor laptop, pagar algunos préstamos y mudarme a un pequeño apartamento fuera del campus, un paso hacia la independencia. Después de graduarme, me dirigí a San Francisco, el corazón palpitante de la tecnología. Alquilé un garaje en Palo Alto, $200 al mes por una caja de concreto sin calefacción, un saco de dormir en el suelo y una sola toma de corriente para mi laptop. Vivía de ramen, Red Bull y pura determinación, codificando 18 horas al día. Ahí fue donde construí Nexus, una plataforma que optimizaba el análisis de datos para pequeñas empresas, haciendo que sus números cantaran. Fue brutal. Presenté a inversores que se rieron de mí en sus oficinas, diciendo: demasiado joven, demasiado inexperto. Vuelve cuando tengas un equipo de verdad. Volvía a mi garaje, humillado pero inquebrantable, y codificaba hasta que me ardían los ojos. En 2016, conseguí mi primer gran cliente, una cadena de cafeterías desesperada por un mejor seguimiento de ventas. Nexus les ahorró $400,000 en 6 meses y cantaron mis alabanzas a cada dueño de negocio que conocían. La noticia se extendió como la pólvora. Para 2018, tenía 50 clientes, $10 millones en ingresos y un equipo de 20 personas trabajando en una oficina estrecha en Soma. Tenía 27 años y había construido algo real, algo mío, sin una sola llamada a mi familia. Pero incluso mientras Nexus crecía, mi familia encontraba maneras de herirme más profundamente. Ese mismo año, 2018, recibí una invitación a la boda de Tyler con Jessica, su novia de la universidad. No los había visto en años, pero pensé que tal vez esta podría ser una oportunidad para reconectar, para mostrarles que no era el fracaso que pensaban. Volé a Denver, alquilé un auto y me presenté en el lugar, un elegante club de campo del que mamá probablemente se había jactado con sus amigos agentes inmobiliarios. Había traído un bonito regalo, un reloj grabado a medida para Tyler, e incluso había preparado un breve brindis. En la recepción, esperé mi momento, pero nadie me llamó para hablar. Vi a mamá susurrando al DJ y luego la oí decir: no queríamos que Ethan nos avergonzara con uno de sus extraños discursos tecnológicos. Tyler ni siquiera me reconoció hasta que me acerqué a él. Y cuando le entregué el reloj, se rió: ¿qué es esto?
¿Un regaloner? Gracias, supongo. Papá me apartó más tarde, farfullando por demasiado whisky, y dijo, no creas que aparecer aquí te hace parte de esta familia. Tyler es de quien estamos orgullosos. Me fui temprano, conduje a mi hotel y me senté en la oscuridad. El peso de su rechazo, más pesado que nunca. No lloré. Ya había pasado eso, pero juré hacer Nexus tan grande que se ahogarían en sus propias palabras. De vuelta en Brighton, la estrella de Tyler estaba empezando a desvanecerse, aunque nunca lo habrías sabido por mamá y papá. Se había lesionado la rodilla en su último año en Notre Dame, destrozando sus sueños de la NFL. Cojeó a través de un título en finanzas, consiguió un trabajo en un banco de nivel medio en Denver y se casó con Jessica en ese espectáculo en el club de campo. Mamá y papá no podían dejar de presumir, su oficina privada, su nueva casa en los suburbios, su vida de postal. ¿Yo? Ni siquiera sabían que vivía en San Francisco. Llamaba una vez al año por Navidad y mamá decía, Ethan, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? La tecnología es tan inestable. Papá murmuraba, ¿todavía andas con esas computadoras? ¿Madura? Colgaba, me servía un whisky y me sumergía de nuevo en Nexus, dejando que el trabajo ahogara sus voces. No los necesitaba, me decía a mí mismo. Pero en el fondo, todavía quería que me vieran, que admitieran que estaban equivocados. En 2022, Nexus alcanzó una nueva estratosfera. Firmamos un contrato con una cadena minorista nacional, elevando nuestra valoración a $50 millones. Contraté más personal, me mudé a una elegante oficina en el centro de San Francisco con ventanales de suelo a techo y vistas al puente de la bahía, y empecé a recibir llamadas de capitalistas de riesgo que antes me habían cerrado las puertas en la cara. Entré en la lista Forbes 30 Under 30, mi cara pegada en su sitio web junto a palabras como innovador y visionario. Los periodistas me llamaban para entrevistas. Mi bandeja de entrada desbordaba con invitaciones para hablar. Les envié a mamá y papá un enlace al artículo de Forbes. Una pequeña parte terca de mí esperaba que finalmente lo entendieran. Mamá respondió con un mensaje de texto, eso está bien, Ethan, pero a Tyler lo acaban de ascender a vicepresidente en su banco. Realmente va a llegar lejos. Papá ni se molestó en responder. Me reí, pero dolió, un giro brusco en mi pecho. Imprimí el artículo, lo enmarqué y lo colgué en mi oficina. Un recordatorio de que estaba haciendo esto por mí, no por ellos. El artículo de Forbes trajo otro golpe que no vi venir. Unas semanas después de que saliera, recibí una llamada de una vieja amiga de la escuela secundaria, Sara, que aún vivía en Brighton. Había visto el artículo y quería felicitarme, pero tenía algo más que decir. Ethan, odio decirte esto, dijo, su voz tensa, pero tus padres han estado hablando mal de ti por el pueblo. Dicen que lo de Forbes es exagerado, que eres solo un programador glorificado que trabaja para otra persona, y que Tyler es la verdadera historia de éxito. Me quedé atónito, sujetando mi teléfono. ¿Están diciendo que? Pregunté. Sara dudó, tu mamá le dijo a mi mamá que probablemente estás endeudado, que lo estás inventando todo para quedar bien. Tu papá ha estado diciendo a sus amigos en el bar que eres un don nadie que tuvo suerte. Le di las gracias, colgué y miré por la ventana de mi oficina. El horizonte de San Francisco se difuminaba mientras mi sangre hervía. No solo me estaban ignorando. Estaban activamente destrozándome, difundiendo mentiras para proteger su preciada narrativa sobre Tyler. Quise conducir hasta Brighton, golpear su puerta y gritar, construí una empresa de $150 millones. ¿Qué han hecho ustedes, aparte de? Pero no lo hice. Vertí mi rabia en Nexus, firmando 3 nuevos clientes ese mes. Cada trato, un gesto obsceno a sus mentiras. Luego llegó el 2022, el año en que el mundo se inclinó. Nexus era imparable, $80 millones en ingresos, 200 empleados, clientes en 10 países. Estaba negociando una inversión de $150 millones de una firma de capital de riesgo de primer nivel. El tipo de trato que podría hacer de Nexus un nombre familiar. La vida era buena, mejor de lo que jamás había imaginado. Había comprado un condominio en el Mission District, un espacio luminoso y abierto con suelos de madera y un balcón donde podía tomar café y ver la ciudad despertar.
Estaba saliendo con Maya, una diseñadora gráfica con una risa que podía iluminar una habitación y una habilidad especial para llamarme la atención cuando trabajaba demasiado. Incluso había empezado a ver a una terapeuta, doctor, para desempacar el equipaje de mi infancia. Esos años de ser llamado inútil, el peso de nunca ser suficiente. Estaba construyendo una vida pieza por pieza y se sentía sólida. Fue entonces cuando recibí el correo electrónico de Recursos Humanos, una solicitud de empleo de Tyler Calvel, mi hermano, para un puesto de ventas de nivel medio en mi empresa. Miré la pantalla, mi café se enfriaba, pensando que debía ser un error. Tyler, el tipo que nunca había tocado una línea de código, que pensaba que la tecnología era para geeks sin vida, solicitando trabajar para mí. Llamé a Maya, medio riendo, medio aturdido. Cariño, no vas a creer esto. Mi hermano quiere un trabajo en Nexus. Ella no se rió. Ethan, ¿cuál es su problema? ¿Por qué está solicitando? Buena pregunta. Indagué. Una búsqueda en LinkedIn mostró que Tyler había sido despedido de su banco hacía 6 meses. Su perfil era un desastre, lagunas en el empleo, vagas afirmaciones sobre proyectos de consultoría, sin recomendaciones. Llamé a un amigo, Jake, que conocía gente en el mundo financiero de Denver. Sí, hombre, dijo Jake, Tyler está en mal estado. Se dice que arruinó un gran trato, le costó millones al banco y lo despidieron. Su matrimonio se está desmoronando y ha estado contactando a viejos conocidos para conseguir trabajo. Está desesperado. ¿Desesperado? Tyler Calvel, el hijo dorado, estaba desesperado. Debería haber sentido simpatía, pero todo lo que podía ver era su sonrisa de suficiencia de hace años. La forma en que se deleitaba con los elogios de mamá y papá mientras a mí me aplastaban. Nunca llegarás a nada, de papá. Eres una decepción, de mamá. Imprimí el currículum de Tyler, el papel endeble en mis manos, y lo pegué en la pared de mi oficina, justo al lado del artículo de Forbes. Esto no era solo una solicitud de empleo. Era un ajuste de cuentas. Antes de decidir qué hacer con la solicitud de Tyler, recibí un paquete por correo. Sin dirección de remitente, con sello de Brayton. Dentro había un álbum de fotos, uno de esos encuadernados en cuero que mamá solía guardar en la mesa de centro. Lo abrí, curioso, y el estómago se me encogió. Estaba lleno de fotos de Tyler, sus partidos de fútbol, su baile de graduación, su boda. Pero ni una sola foto mía. Ni mi primer cumpleaños, ni mis victorias en la feria de ciencias, ni siquiera una espontánea de las vacaciones familiares. Había una nota metida dentro, con la letra de mamá, los logros de Tyler para sus futuros hijos. No te incluimos, Ethan, porque, bueno, ya sabes por qué. Me senté en mi sofá, el álbum pesado en mi regazo, releyendo esas palabras. Ya sabes por qué. No solo habían favorecido a Tyler. Me habían borrado de la historia de nuestra familia, como si yo fuera un error del que se arrepentían. Llamé a Maya, la voz temblorosa, y se lo conté. Son monstruos, dijo ella, su voz feroz. No les debes nada. Quemé el álbum en mi chimenea esa noche, las llamas devorando los momentos perfectos de Tyler, pero el dolor persistía, agudo y crudo. Habían dejado claro que no era su hijo. Yo no era nada. Le dije a Recursos Humanos que programaran una entrevista con Tyler, no porque quisiera contratarlo, no lo quería, sino porque necesitaba ver su cara cuando se diera cuenta de quién tenía el poder. La entrevista se fijó para un martes a las 10 de la mañana en nuestra sala de juntas, un espacio con paredes de cristal y vistas al horizonte de la ciudad. No le dije a Tyler que estaría allí. Le dejé pensar que se reuniría con un gerente de contratación cualquiera. Esa mañana me puse mi mejor traje, gris carbón con una camisa blanca impecable, y entré en la sala de juntas temprano. Me senté en la cabecera de la mesa, con la ciudad extendiéndose detrás de mí, y esperé. A las 9:58, Tyler entró, luciendo como un hombre tratando de simular confianza. Su traje era barato, del tipo que se compra en una tienda de descuentos, y su corbata estaba ligeramente torcida. Había ganado peso, su cara hinchada, y su cabello se estaba adelgazando, muy lejos del chico dorado de Brayton Heath. No me reconoció al principio. 3 años, un mejor corte de pelo y un traje a medida pueden cambiar a un hombre.
Luego sus ojos se abrieron, su currículum arrugándose en su mano. Ethan. Hola, Tyler, dije, reclinándome en mi silla, mi voz tranquila pero aguda. Mucho tiempo sin vernos. Toma asiento. Se quedó inmóvil, luego se sentó, sus movimientos rígidos como si estuviera entrando en una emboscada. Dejé que el silencio se estirara, observándolo inquietarse, su confianza desmoronándose. Entonces, dije, finalmente, ¿por qué quieres trabajar en Nexus? Tartamudeó, siempre he admirado lo que has construido aquí. Creo que podría aportar mucho al equipo de ventas. Completamente. Ni siquiera sabía que yo era dueño de Nexus hasta que entró. Pude verlo en sus ojos. Me incliné hacia adelante, mi mirada fija en la suya. ¿De verdad? Dime, Tyler, ¿qué sabes de nuestra plataforma? Se enredó, soltando palabras de moda como orientado a los datos, escalable, centrado en el cliente, cada una más desesperada que la anterior. Lo interrumpí. Seamos realistas. Estás aquí porque no tienes opciones. Tu banco te despidió. Tu esposa te está dejando. Y no tienes ni idea de lo que hace Nexus. ¿Por qué debería contratarte? Su cara se puso roja, una mezcla de vergüenza e ira, y por un momento pensé que saldría corriendo. Luego, se quebró. No tienes que ser un idiota, Ethan. Estoy tratando de empezar de nuevo. No tienes ni idea de lo que hemos pasado. Me reí, frío y cortante, el sonido resonando en las paredes de cristal. ¿Lo que has pasado? Intenta crecer en una casa donde tus padres te llamaron inútil todos los malditos días. Intenta construir un imperio de la nada mientras tu familia finge que no existes. Aquí no puedes hacerte la víctima, Tyler. Me miró con la mandíbula apretada, pero no discutió. Sabía que tenía razón. Había pasado mi vida tragando su veneno y ahora él era el que se ahogaba. Lo mandé a casa sin una decisión, diciendo que estaríamos en contacto. La verdad es que aún no sabía lo que quería. Parte de mí quería aplastarlo, hacerlo sentir tan pequeño como ellos me habían hecho sentir a mí durante todos esos años. Pero otra parte, una parte más tranquila y peligrosa, quería entender por qué estaba allí, que lo había roto. Esa noche llamé a mamá, la primera vez en un año, mis dedos dudando sobre el botón de marcar. Ethan, qué sorpresa, gorjeó ella como si fuéramos mejores amigos poniéndonos al día. ¿Oíste hablar de la entrevista de trabajo de Tyler? Dijo que estabas allí. Fui directo al grano, mi voz firme. ¿Por qué estás solicitando en mi empresa, mamá? ¿Qué le pasa? Ella suspiró, su tono goteando compasión por Tyler, no por mí. Oh, Ethan, ha tenido un año tan difícil. El banco lo despidió, Jessica está siendo tan difícil y él solo está tratando de recuperarse. Deberías ayudarlo. Es tu hermano. Ayudarlo, espeté, mi voz subiendo. ¿Dónde estaba esa energía cuando era un niño, cuando tú y papá me llamaban inútil, cuando ni siquiera aparecieron en mi graduación universitaria? Se quedó en silencio, luego dijo, hicimos lo mejor que pudimos, Ethan. ¿Eras difícil? ¿Difícil? Esa palabra otra vez, como si justificara todo. Colgué, con las manos temblorosas, y me serví un whisky, el ardor en mi garganta igualando el fuego en mi pecho. Miré el currículum de Tyler en mi pared, el artículo de Forbes al lado, y sentí que las viejas heridas se reabrían. Esto no se trataba solo de Tyler. Se trataba de todos ellos, mamá, papá, toda la maldita familia que me había descartado. A la mañana siguiente recibí un correo electrónico de papá, el primer contacto directo en años, y me golpeó como un puñetazo traicionero. El asunto estaba en blanco, pero el mensaje era brutal, eres un bastardo egoísta, Ethan. Tyler está luchando y tú estás presumiendo tu pequeño juego tecnológico. Te criamos mejor que esto. Le debes ese trabajo. Es familia y la familia ayuda a la familia. Siempre has sido una decepción, pero esto es bajo incluso para ti. Lo leí 3 veces, cada palabra hincándose más profundo. Me criaron mejor. Me habían criado para creer que no era nada, para encogerme para que Tyler pudiera brillar. Y ahora tenían la audacia de exigir que lo salvara. Le reenvié el correo electrónico a Maya, quien me llamó de inmediato. Ethan,
Esto es asqueroso, dijo ella, su voz temblorosa de ira. No tienen derecho a hacerte sentir culpable después de todo lo que han hecho. No respondí, solo me senté en mi escritorio mirando el correo electrónico, el peso de su traición asentándose como una piedra en mi estómago. No solo me estaban desestimando ahora. Estaban usando su amor por Tyler como arma para manipularme, para mantenerme en mi lugar. Imprimí el correo electrónico y lo añadí a la pared, una nueva prueba en el caso contra ellos. Al día siguiente, recibí una llamada de Jessica, la esposa de Tyler. Alguien con quien no había hablado desde su boda. Su voz era tensa, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Ethan, necesito decirte algo, dijo. Tyler no es quien crees que es. Desahogó todo. Tyler había estado engañándola durante años, gastando sus ahorros en viajes extravagantes con su amante, mintiendo sobre su trabajo para mantener las apariencias. Le había dicho a Jessica que yo le había ofrecido un puesto en Nexus, que se mudaría a San Francisco para hacerse cargo de mi compañía. Está delirando, dijo ella. Cree que es mejor que tú, siempre lo ha creído. Ha estado diciéndole a la gente que le vas a dar una oficina privada porque eres blando y se lo debes. Escuché, con la mandíbula apretada, mientras ella describía cómo Tyler se había jactado de usarme para volver a la cima. Le di las gracias, colgué y me senté en mi condominio, las luces de la ciudad parpadeando afuera. Tyler no había cambiado. Todavía era el mismo idiota con derecho que pensaba que el mundo, y ahora yo, le debía todo. Llamé a Recursos Humanos y les dije que rechazaran la solicitud de Tyler. Luego le envié un correo electrónico yo mismo, después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no seguir adelante con su candidatura. Mucha suerte. Corto, profesional, definitivo. Pensé que ese sería el final. Me equivoqué. 2 días después, Tyler apareció en mi oficina sin previo aviso, apestando a bourbon y rabia. Entró furioso, pasando por la recepción, gritando, ¿crees que eres mejor que yo, Ethan? No eres nada sin mí. Su cara estaba roja, las venas hinchadas, mientras golpeaba el puño en la recepción. Yo hice esta familia. Me lo debes. Seguridad lo arrastró mientras gritaba cómo me arruinaría, cómo me arrepentiría de haberme cruzado con él. Observé desde la ventana de mi oficina, mi corazón latiendo con fuerza pero mi determinación inquebrantable. Había mostrado sus verdaderos colores, y eran feos. Esa misma tarde, convoqué una reunión con mi equipo ejecutivo. El arrebato de Tyler había encendido un fuego en mí, y no iba a dejar que se apagara. Les conté sobre su solicitud, sus mentiras y su escena en la oficina. Esta empresa es mi familia, dije, mi voz firme. Y no dejamos que sanguijuelas con derecho como mi hermano se acerquen a ella. Anuncié una nueva iniciativa, un programa de bonificaciones para empleados que habían ido más allá, financiado con los ahorros de no contratar a un peso muerto como Tyler. La sala estalló en aplausos, y mi directora financiera, Priya, me apartó después. Ethan, eso fue brillante, dijo. Convertiste su rabieta en una victoria para el equipo. Más tarde, recibí un correo electrónico de un blog tecnológico local que se había enterado del colapso de Tyler. Alguien en la recepción les había dado el soplo. El titular decía, el CEO de Nexus rechaza la súplica de trabajo de su hermano holgazán, un enfrentamiento épico. No comenté, pero sonreí al leerlo, sabiendo que Tyler lo vería y se ahogaría en su propia arrogancia. Por primera vez, sentí que había recuperado un pedazo de la narrativa que me habían robado. Esa noche, recibí un mensaje de texto de papá, eres una deshonra. Tyler necesitaba ese trabajo y lo humillaste. No nos llames más. Miré el mensaje, el viejo dolor resurgiendo. Pero entonces algo cambió. No los necesitaba. No los había necesitado durante años. Bloqueé sus números. Mamá, papá, Tyler, todos ellos. Había terminado de cargar con su equipaje. Me serví otro whisky, brindé por mi libertad y dormí mejor que en años. El mes siguiente fue un torbellino. Nexus cerró el trato de inversión de $150 millones, elevando nuestra valoración a $200 millones. Contraté a una nueva directora de ventas, una mujer brillante de Google llamada Rachel que conocía la industria a la perfección. Maya y yo nos comprometimos. Ella misma diseñó el anillo,
una banda simple con un solo diamante que captaba la luz como su sonrisa. Inicié un fondo de becas para niños de pueblos pequeños que querían estudiar tecnología. Niños como yo, que necesitaban que alguien creyera en ellos. La vida avanzaba, y por primera vez, sentí que corría hacia algo, no lejos de algo. Unas semanas después del acuerdo de inversión, recibí una llamada de Jake, mi amigo de Denver. No vas a creer esto, dijo riendo. Tyler intentó venderse como consultor tecnológico a una startup aquí, usando a Nexus como referencia. Dijo que trabajó estrechamente contigo. No pude evitar sonreír. Llamé al CEO de la startup, un tipo que había conocido en una conferencia, y aclaré las cosas. Tyler nunca ha trabajado en Nexus. Solicitó un trabajo y tuvo una rabieta cuando lo rechazamos, y lo escoltó seguridad. El CEO me dio las gracias y, en cuestión de días, la noticia se extendió por el panorama tecnológico de Denver. Los trabajos de consultoría de Tyler se secaron. Nadie quería tocarlo. No me detuve allí. Le envié una carta de cese y desista a Tyler, redactada por mi abogado, advirtiéndole que no usara el nombre de Nexus nuevamente. Jake me envió un mensaje de texto una semana después: Tyler está furioso, hombre. Le está diciendo a la gente que arruinaste su vida. Sigue así, pensé. Me recliné en mi silla, el horizonte de San Francisco brillando afuera, y sentí una oleada de satisfacción. Tyler había construido su trono sobre mentiras, y yo lo estaba derribando ladrillo a ladrillo. Luego, 6 meses después, recibí un correo electrónico de Tyler. Sin asunto, solo un muro de texto. Estaba en rehabilitación, dijo, habiendo perdido todo, su casa, su matrimonio, sus ahorros. Escribió: estaba celoso, Ethan. Siempre fuiste más inteligente que yo y lo odié. Mamá y papá lo empeoraron, enfrentándonos el uno contra el otro. Estoy tratando de ser mejor. No era una verdadera disculpa, más bien una súplica de lástima, y no sentí nada. Lo leí 2 veces, luego lo borré. No le debía una respuesta. No le debía nada. Sus palabras eran demasiado pocas, demasiado tarde, y había terminado de dejar que su veneno se filtrara en mi vida. Un mes después del correo electrónico de Tyler, recibí un paquete de Sara, mi amiga de la secundaria en Brighton. Se había enterado de la estancia de Tyler en rehabilitación y me envió un recorte de periódico del Brighton Gazette. El titular decía: cae héroe local, exestrella del fútbol enfrenta la ruina financiera. El artículo detallaba la espiral de Tyler, su despido, su divorcio, sus intentos fallidos de estafar a negocios locales con credenciales de consultoría falsas. Me mencionaba brevemente como el exitoso magnate de la tecnología que se había negado, con razón, a rescatar a su problemático hermano. Sara incluyó una nota: Ethan, todo el pueblo está hablando de ti ahora, no de Tyler. Ganaste. Le mostré el recorte a Maya, quien lo enmarcó y lo colgó en nuestra sala de estar, justo al lado de una foto nuestra en nuestra fiesta de compromiso. Esa noche brindamos con champán y sentí un peso levantarse. Brighton, el pueblo que una vez se había reído de mí, finalmente estaba viendo la verdad. El halo dorado de Tyler estaba destrozado, y yo era el que estaba de pie. Un año después de eso, me invitaron a hablar en una conferencia tecnológica en Denver. Casi dije que no. Demasiado cerca de casa. Demasiados fantasmas. Pero Maya me convenció. Ve, dijo, sus ojos feroces. Muéstrales quién eres. Y lo hice. Me paré en ese escenario frente a 2,000 personas y conté mi historia. No la versión pulida de Forbes, sino la verdad cruda y sin filtros. El niño al que llamaron inútil. El adolescente que juró que les demostraría que estaban equivocados. El hombre que construyó un imperio desde un garaje a pesar de una familia que intentó enterrarlo. Hablé sobre la humillación del club de programación, las fotos borradas, las mentiras que difundieron. Hablé sobre la solicitud de Tyler, su arrebato, su caída. La multitud estaba en silencio, luego estalló en una ovación de pie, sus aplausos sacudiendo la sala. Después, una mujer se me acercó, con lágrimas en los ojos. Mi hijo es como usted, dijo. Le encantan las computadoras, pero su padre dice que es una pérdida de tiempo. ¿Qué debo hacer? La miré, mi voz firme: cree en él. Eso es todo lo que necesita.
La conferencia no fue solo una victoria personal. Fue el clavo final en el ataúd para las mentiras de mi familia. Un periodista de un importante medio tecnológico estaba en la audiencia y escribió un reportaje sobre mi discurso titulado De rechazado a Titán, el triunfo de Ethan Calvel sobre la traición. Se hizo viral, acumulando millones de visitas en línea. El artículo profundizó en el trato de mi familia hacia mí, citando fuentes anónimas de Brighton que confirmaron los chismes de mamá y papá y el acoso de Tyler. También reveló que mamá y papá habían intentado contactar al periodista, afirmando que yo había exagerado para llamar la atención. Pero su historia se desmoronó cuando Sara y otros lugareños testificaron a mi favor. Las redes sociales explotaron, con gente llamando tóxicos a mis padres y que acabado a Tyler. Recibí mensajes de extraños, niños que habían sido descartados por sus familias, agradeciéndome por mostrarles que podían luchar. No me regodeé, pero no tuve que hacerlo. El mundo conocía la verdad ahora, y la imagen cuidadosamente elaborada de mi familia estaba en cenizas. Había ganado no hundiéndome a su nivel, sino elevándome por encima de él. Nunca más volví a saber de mi familia. La última vez que lo comprobé, Tyler estaba trabajando en un concesionario de autos usados en Aurora, todavía persiguiendo los días de gloria, sus promesas de rehabilitación desvaneciéndose como su línea de cabello. Mamá y papá vendieron su casa en Brighton y se mudaron a un condominio en Florida. Probablemente todavía contándole historias sobre su hijo dorado a cualquiera que quisiera escuchar. No me importa. Ahora tengo mi propia familia, Maya, nuestro perro de rescate Luna, y un equipo en Nexus que iría a la guerra por mí. Estamos esperando a nuestro primer hijo el año que viene, una niña. Y ya le he prometido que nunca tendrá que demostrar su valía a nadie. Tengo una vida que construí ladrillo a ladrillo a partir de las cenizas de su rechazo. Y es más fuerte de lo que jamás podrían imaginar. Esta historia no es solo sobre mí. Es sobre cada niño al que le han dicho que no es suficiente. Cada persona que ha sido traicionada, de la que se han reído, a la que se ha descartado. No tienes que ser perfecto para ganar. Solo tienes que seguir adelante. La resiliencia no es glamurosa. Es dura. Es solitaria. Es levantarse cada día y elegir luchar incluso cuando el mundo está en tu contra. Pero vale la pena. Soy la prueba viviente. Así que tómatelo de mí, no dejes que los que te odian te definan. Construye tu propio imperio y deja que se ahoguen en tu éxito.